tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este subcanal Secretos de Familia, Memorias Transgeneracionales. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos a una gran invitada. Ella es María Elena Laborde y Pérez Treviño. Ella es escritora y genealogista. Y pues hoy hablaremos de un tema que nos han pedido bastante y es cómo iniciar una investigación genealógica. Antes que nada, María Elena, quiero darte la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Fabiola. Un honor y un gusto estar aquí contigo y con tu público. Muchísimas gracias. Quiero comentar que a raíz de la publicación de mi novela Secretos de Familia, me han preguntado muchísimas personas, ¿cómo inicio mi propia investigación? Mucha gente se interesa en estos temas de genealogía, pero realmente no saben por dónde empezar. Entonces me preguntan, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué datos debo de obtener? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué fuentes necesito buscar? Bueno, hay gente que me dice, enséñanos a empezar de cero, ¿no? Entonces se me ocurrió que tú podrías ser ideal para hablarnos de este tema, porque bueno, tú hiciste una investigación genealógica bastante importante de tu familia y pues bueno, yo creo que tú podrías ayudarnos muchísimo en este tema. Si me permites, voy a hablar un poquito de ti para que la gente te conozca un poquito más. Vamos a dar un poquito de tus detalles, de tus libros, de tu carrera y en unos minutitos más iniciamos. María Elena Laborde y Pérez Treviño nació en la Ciudad de México y lleva a cabo sus estudios en el Colegio Francés. Termina high school en Davis, California y recibe el título en Mexico City Center, en donde cursó la carrera comercial. Desde su infancia pasa la mayor parte de sus vacaciones en la hacienda La Candelaria en Guerrero, Coahuila, propiedad de su abuela Esther González, viuda del general Manuel Pérez Treviño, lo que le hace interesarse por este municipio, así como por la genealogía de sus antepasados coahuilenses. Preocupada por el daño ecológico, lucha por el respeto a los recursos naturales no renovables, así como porque sigan en pie las construcciones coloniales del pueblo de Guerrero, que en sus orígenes se llamó San Juan Bautista del Río Grande. En el año del 2004, a raíz de un evento familiar, se inicia en la investigación genealógica. En el año 2010 edita El general Manuel Pérez Treviño y Esther González Mi Nopalera, narrando el resultado de esas investigaciones. Cursa en el 2011 y en el 2012 el diplomado de novela histórica, becada por la dirección del Museo del Castillo de Chapultepec. En el año 2016, 80 años después de los hechos, sale a la luz la novela histórica Objetivo Salvar Vidas, México en Madrid, 1936. María Elena y yo tuvimos el gusto de conocernos en la presentación de su libro Objetivo Salvar Vidas, en una presentación que organizó Raíces Francesas en México, que tenemos el gusto de pertenecer a Raíces y que hemos comentado ya en algún otro video que Raíces Francesas es una asociación sociocultural sin fines de lucro que es fundada en México en el 2003 y que es reconocida por la Embajada de Francia en México. Entre sus objetivos principales son fortalecer los lazos entre los descendientes de franceses en México, identificar, conservar y exhibir los archivos y el patrimonio de la emigración. De ahí, pues yo creo que muchos de nosotros hemos sacado información muy interesante. Les voy a dejar el link de Raíces Francesas también en la descripción del video para quien quiera consultar información. Y pues bueno, María Elena, ¿qué te parece si arrancamos con este tema bien interesante y nos dices cómo iniciaste en esta aventura de la genealogía? Con mucho gusto, muchísimas gracias. Pues como dijiste hace unos momentos, de cero. De cero empecé. Fue en el 2004, ya hace 16 años, que venía una reunión familiar. Muy importante para nosotros, como para todas las familias que queremos reunirnos, ver a nuestros parientes, primos, tíos, etc. Se me ocurrió con una prima mía, que en paz descanse, Adriana García, que podíamos trabajar el árbol genealógico para darles información a las nuevas generaciones. Y oh, sorpresa, no había mucha información.
muy poca información. Lo que nos hizo pues empezar a involucrarnos para poder ver, y aparte con prisa, porque venía la reunión. Entonces empezamos a platicar con las tías, los tíos, o sea, hermanos de nuestras mamás, y pues sorpresa, tampoco había mucha información. Así es que empezamos a buscar en los cajones, en los baúles de todas las familias, a ver qué actas encontramos. Entonces, sinceramente, yo creo que lo primero que cualquiera puede hacer para empezar a investigar su familia, sus antepasados, pues ir a las actas que puedan encontrar en sus casas. Después de haber trabajado mucho, creo que las actas que más información nos dan son las de matrimonio. Porque aparte de que da quiénes son los dos que se casan, fechas, nacimientos, lugares, etcétera, también nos dice quiénes son sus papás. Sí. Y muchas veces quiénes son los abuelos y dónde vivían. Sí. Entonces realmente es una cantidad de información que una sola acta nos puede dar, que nos puede tener medio año trabajando la información de esa. Por ejemplo, en la familia, toda la familia sabía que mi abuela era de Parras, Coahuila. Y oh, sorpresa, su acta, todo decía Parras. Pero fuimos a todo, revisamos todos los actas en las iglesias, en el registro civil, en todos lados, nada. Total, encontramos el acta en un municipio cerca de Parras. Y ahí fue otro destape muy interesante porque también la historia familiar que escuchas, hay que hacerle caso. No quiere decir que sea verdad, pero sí quiere decir que nos da muchas pistas a donde tenemos que buscar. Por ejemplo, en mi familia se sabía perfectamente que mi abuela era prima del presidente Madero. No teníamos idea cómo era esa relación de parientes. Y después de investigar, encontrar las actas, vimos en esa acta de nacimiento de ella que efectivamente venía el nombre del abuelo, que es el mismo abuelo del presidente Madero, y que aparte ella nació en una hacienda que era de una de las Madero. Entonces empezamos a corroborar, a checar qué pasaba, y con documentos, pues ya después, años después, pudimos checar perfectamente y poder dar conferencias o decir o escribirlo de dónde era el parentesco. Y aparte, pues muy interesante porque cuando el presidente Madero fue ya asesinado, tuvo que salir su familia. Y encontramos documentos en donde la familia de mi abuela les apoya y los ayuda a irse a La Habana y luego a Nueva York. Entonces, todo lo que es esa historia, que es un pedacito de una línea que te estoy contando, así nos pudimos encontrar muchas líneas, como tú también lo encontraste, y como todos los que buscamos vamos a encontrar. Sí. Porque todas las familias tenemos historias interesantes que pasaron nuestros antepasados. Claro. Y eso empezó a llenarse mi cerebro, empezó a llenarse mis cajones de papeles, y pues yo tenía que empezar a poner eso en algún orden. Sí. También cuando teníamos reuniones de familia, que te puede pasar a ti o que les va a pasar a todos los que hagan investigación, pues empieza la familia a preguntar, oye, ¿qué pasó con este pariente? ¿O qué pasó con este otro? ¿O qué pasó con el tío? Pues empezamos a contar.
y de repente dices, bueno, ya, ya mejor lo escribo. Sí. Porque por un lado para platicar y por otro lado para las siguientes generaciones. Claro. En esa reunión en la hacienda de mi abuela, pues no pudimos dar mucha información, pero ya años después, ya era tanta la información de todas las ramas del lado de mi madre, que entonces pues decidí escribir. Y entonces salió la novela que comentabas, que es El general Manuel Pérez Treviño y Esther González, lo cual le puse mi nopalera, porque es, pues ahora sí que el árbol genealógico para mí, que Sí, es el mexicano. claro. Para mí, la nopalera, pues son los, por así que los mexicanos, que resultó que no eran tan mexicanos, pero Ajá. porque la investigación me llevó a que todos los antepasados de Nuevo León pues venían de los españoles, de los González Hidalgo. Sí, sí, sí. Entonces, las actas, yo eso es lo que recomendaría como primero. Ok. Vamos a las actas y ahí empezar a ver qué sucede, contactar a los tíos, a los abuelos, por supuesto, eh, a, a, todos los niños que preguntan en los colegios cuando doy plática, por favor, pregúntenles a sus abuelos. Nosotros ya no teníamos abuelos, que hacer esa investigación y, y es vital, es vital. Y una cosa lleva a la otra. Entonces empieza a abrirse una línea, también la computación ahora, pues todo lo que son los softwares para poner, ahora sí que los parentescos y los parientes nos ayudan muchísimo Sí. porque nos avisan, ese ya lo pusiste o ese ya lo tienes casado con otra gente y entonces tenemos que buscar y muchas veces pues hay muchos matrimonios, múltiples matrimonios porque se moría la gente. Hoy son otras las razones, pero la historia nos va diciendo qué eran las costumbres, qué pasaba, morían muy jóvenes. Por ejemplo, en el lado de mi abuelo, todos desde 1750 hasta hoy, solamente su papá de mi abuelo no fue militar. Entonces morían jóvenes, algunos en la batalla de tal o en tal lugar, y, y ¿qué era lo que sucedía? Pues la viuda se volvía a casar, y Sí. luego hay veces en que los hijos, hasta el apellido que no les tocaba, usaban. Entonces no podemos, ahora sí que creer lo que otros árboles dicen. Si, Sí, si otra persona pone en un árbol que tiene tal parentesco con tal persona, no hay que creerlo hasta que no lo comprobamos, porque muchas veces están equivocados. O hubo otro matrimonio y nosotros venimos del otro, claro. ¿verdad? Entonces no sé si con eso está bien contestado lo que me estabas preguntando o me pasé No, 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 y pues bueno, y que de una cosa, como tú decías, nos vamos a otra, ¿no? Como comentabas en las actas de matrimonio, yo creo que en cualquiera de las actas que podamos encontrar siempre hay como un dato que no le damos mucha importancia y que de repente puede ser algo que te salta y que puede llevarte a otra parte de la investigación que ni siquiera habías pensado, ¿no? eso. Eh, Hay una cuestión también con esto de las actas. Ahorita, bueno, hay ya varios programas, ¿no? En la computadora que podemos accesar para poder buscar todo este tipo de información. Pero, ¿qué pasa? Yo, en lo personal, me topé con una situación. Muchas veces buscamos por el apellido o por el nombre, pero si por algún motivo, como antes todo estaba hecho a mano y las letras a veces no se entendían perfectamente, yo creo que al momento en el que toda esa información se sube a las bases de datos, pues cada quien la capturó como le entendió, ¿no? A mí en lo personal me pasaba que buscaba X nombre, pero encontraba 4, 5, 6
actas diferentes de la misma persona. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor una tenía S, una tenía Z, una tenía C, o sea, les cambiaban una letra y las convertían completamente en como si fuera otra persona diferente, pero es la misma persona. Entonces de repente uno se llenaba de papeles, de papeles, de papeles y parecería que eran diferentes personas y era la misma, ¿no? Entonces es como también ponerse a checar cosa por cosa, a ver si realmente es lo que estamos buscando. Y que bueno, como tú Definitivo. decías, ¿no? Ya hay muchos árboles genealógicos que la gente ya abrió, pero no siempre tienen la información adecuada. Hasta que no tiene uno el papelito aquí enfrente y dice, aquí exactamente son los datos que estoy buscando, no hay que fiarse, porque sí mucha gente llena sus árboles y de ahí uno puede jalar información, ¿no? Pero no Hay mucha necesariamente es gente, verdad. sí, hay mucha gente que copia de un árbol que ya vio y copia cosas falsas. Entonces, también creo que te pasó lo mismo por lo que me comentas, identifico, tenemos que aprender a leer la lectura antigua. Sí, Tenemos que aprender a leer porque no podemos confiar absolutamente en un acta que ya tradujo otra persona. sí, exacto. ¿Por qué? Porque cambian los nombres. Y aparte hay lugares que se llaman igual. Por ejemplo, donde nació mi abuelo es Guerrero, Coahuila. Y antes se llamaba San Juan Bautista del Río Grande. Exacto. Entonces, tenemos que ir a la historia. La genealogía es ahora sí que es la ciencia auxiliar de la historia. Claro. Tenemos que ir a la historia para poder entender la genealogía y tenemos que ver la genealogía para ir a entender la historia. Exactamente. Entonces, para mí es apasionante porque no nada más es hacer el árbol, sino que te lleva a ver la historia, a conocer lo que sucedió. Pues yo he tenido que ir, leer libros y ver quién era tal persona o dónde fue la batalla de Camargo, porque ahí mataron a un antepasado mío y yo no encontraba dónde era. Y ¿cómo te diré? Es apasionante y te mete a hacer otras cosas y otras disciplinas que nos enriquecen. Es Sí, un vicio, sí, es sí, un vicio. Creo que también es importante a la gente que quiere conocer su árbol a fondo, van a tener que ir a la historia, van a tener que ir a la geografía, en dónde fue, por qué fue, cómo estaba la situación en ese momento, por qué migraron de un lugar a otro, que si fue por hambre, o porque hay hambrunas, fue por guerra, fue por matrimonio. Hay muchísimas causas. A lo mejor un problema que hubo en una familia y sí, se fue o se robaron a la novia, o bueno, tantas cosas que pueden suceder. sí, Entonces, por un lado es una maravilla lo que va uno descubriendo en lo que pasa en la familia. Antepasados, digo, nosotros para la reunión pensábamos poner una o dos, genial, digo, una o dos, ay, se me fue la palabra, una o dos generaciones, sí, 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 una o dos generaciones, y ahora ya tengo pues hasta 1600, 1500. sí, O sea, dice uno, no, pues ya eso no es creíble, mi base de datos ya tiene 26,000 personas, no, hombre, que qué por bueno. supuesto no todas son mías, Sí, pero sí son las que están alrededor de los míos, porque hay veces en que tienes que irte al tío o al primo o al otro para ir y encontrar quién era el abuelo sí, o comprobar algunos datos. Entonces, es un vicio que entras y entras a más disciplinas y a otra disciplina y a otra disciplina y luego haces la prosopología, que un día me dijo uno de mis maestros, oye, pero es que tú haces prosopología, me costó trabajo aprender el nombre. Y dije, ¿qué es eso?
Entonces, como les decía, de cero, pues ya tienes que ir porque es la relación entre las personas, entre las familias, que también hay mucho, sobre todo antes. O sea, no se casaban más que los conocidos, los del pueblo, no dejaban entrar a otros. Entonces hay muchísima, bueno, es inagotable, pero nos da una riqueza y nos da pues nos hace trabajar la cabeza. Sí, claro, claro. Y sobre todo, irnos mucho hacia la historia. Y no sé si te pasó en tu familia el momento en el que empezaste a preguntar, porque muchas veces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando iniciamos una investigación? Pues irnos con la familia y preguntarles, ¿qué recuerdas, no? Háblame de la familia, háblame de lo que recuerdes, quiénes estaban, quiénes no estaban. Muchas veces las versiones son totalmente diferentes, ¿no? Te llegó a pasar que de una situación había 10 versiones distintas, ¿no? No, sí, mucho, mucho, pero lo que es más interesante es cuando oyes un comentario y vas y lo revisas y unos niegan que haya sido cierto. No quieren escuchar Sí. porque son verdades. A mí precisamente, cuando me empezaban a decir o los veía que se pensaban, decía, aquí sí hay. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Sí. Y pues precisamente el que quiere hacer genealogía tiene que aceptar que vas a encontrar todo lo que puedas encontrar. O sea, no podemos saber si vas a encontrar un suicidio, si vas a encontrar un asesinato. Si quieres saber las cosas, hay que hacerlo. Si no, mejor ni nos metemos, porque Sí, todos tenemos algo en las familias. claro. Sí, yo recuerdo que mi madre repetía mucho esa frase del que busca, encuentra, ¿no? Cuando estuve Está, realizando mi investigación dije, sí, por supuesto, por andar aquí metiéndome en esto, pues resulta que ya descubrí cosas que ni me imaginaba y que a lo mejor no me hubiera gustado, pero a final de cuentas es parte de nuestra historia, ¿no? es Y hay parte que de nuestra aceptarlo. historia y es parte de nuestro ser el día de hoy. O sea, nosotros somos lo que, ahora sí que como yo considero, si yo tengo tales facciones o tengo tal facilidad de estudiar tal cosa o tengo tal enfermedad, etcétera, puede venir de alguna de mis líneas. No quiere decir que de todas, Claro. puede venir de algunas de mis líneas. Entonces, pues es muy interesante que podamos reconocer que pasó algo y estar más conscientes de eso. Y si algo malo pasó o algo que no nos gusta, pues aceptarlo, porque pues así somos. Como Claro. tenemos la cara o la facción, también tenemos por dentro muchas cosas que heredamos. Y Exactamente. si conocemos qué pasó, pues creo que somos más felices de conocernos mejor. Claro, y sanamos esa parte de la historia y podemos cambiar también, ¿no? Ciertas cosas para nuestras siguientes generaciones. Claro, claro. Podemos cambiar. Sí. Recuerdo que una vez alguien comentó, ay, ahora sí, ya entiendo muy bien de dónde me viene lo gritona, Sí, porque contesto ahora sí que me prendo como cerillo. sí, Pues sí, porque cuando estamos en Francia y ves al taxista que va tranquilamente y de repente empieza a gritar y sí, dices, ay, ahí está mi herencia francesa. sí, 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 De ahí traigo ahora sí que ese humor. sí, Entonces exacto. sí, hay cosas que nos sorprenden y que nos ayudan Sí, sí, sí. a comprendernos mejor. ¿Cómo empezaste a estructurar toda esta información? Normalmente uno se llena de datos, ¿no? Eh, al empezar a consultar ciertas fuentes, ciertos programas de ancestros, ¿tú cómo empezaste a estructurar tu información? Vamos a darle un ejemplo así muy claro a las personas que nos están viendo, de como si fuéramos a sentarnos la primera vez, tenemos una hoja en blanco, nuestro lápiz y vamos a empezar a armar nuestra información. ¿Cómo la estructuraste tú? Pues como los árboles, o sea, tratando de que sea, ahora sí que
al revés de lo que debe de ser, yo, mis papás, los 4 abuelos y luego los 8 bisabuelos. Son 8. Sí. Entonces sí, pero cuando ya no hay uno, porque tenemos nosotros una línea que no puedo, porque es hijo natural, entonces pues corroborar que de veras ya no puedes tener esa línea o que nunca encontraste quién fue un antepasado, pues empezar con los del alrededor, con los hermanos, con los primos de esos, a ver si otra acta me daba la información. Cuando ya por todos lados buscaste el acta y no la hay, pues es que no hay. Claro. Pero sí con el orden mismo que nos va dando el arte y dejando huecos en el lado que en ese momento no encontraba. Sí, sí, o, y ampliando en los hijos. Y todo lo que me viniera que encontrara del área, o sea, del pueblo, de los apellidos, todo lo metía en la información con la computadora. Porque ahí yo la verdad no trabajé con lápiz, siempre con la computadora, porque pues me hago bolas. Me hago bolas. Yo cuando me casé, sí, creo que de ahí también vino un poco las ganas de encontrar lo mío, porque cuando me casé de parte de la familia de mi marido, me dieron unas hojas tamaño impresionantes que las ponías en el suelo y ahí venía todos los antepasados de él y yo no tenía nada. Sí. Yo creo que hubo un poco de, ay, yo también puedo. Yo me voy a quedar atrás, ¿no? Pero no lo hice hasta muchísimos años después. Sí. Yo hoy en día, pues puedo decir, yo también ya tengo las mías. Sí. Sí. Y también creo que lo más importante es, si alguien de la generación tiene ese interés, pues es abrirles y dejarles a los demás lo que nosotros ya conseguimos. Claro. No toda la gente le interesa, ni todos los miembros de una generación. Y otra de las cosas que es fabuloso es, como te comentaba, ir con esta prima a visitar los lugares, a conocer dónde era la casa de la bisabuela o de la tatarabuela, etcétera. Se hacen unas convivencias muy bonitas que tuve la suerte de tener. Sí, sí, sí. Fotografías, Fotografías también. Claro que esa parte, qué bueno que lo mencionas, es bien importante porque yo siempre he dicho que las fotografías nos cuentan historias, ¿no? Exacto. Cuando encontramos alguna fotografía, tal vez no sabemos quiénes son los que están en la fotografía, pero vemos el lugar, vemos el ambiente, cómo vestían, quiénes estaban ahí, incluso los rostros, ¿no? Los rostros te pueden dar mucha información de cómo estaba la situación, cómo se llevaban. Uno puede ver mucho en la cara de una persona, ¿no? Entonces, a detalle, checar cada cosita que encontramos en las fotos es importantísimo para cuando estamos investigando. Es importantísimo, fíjate que no lo tenía pensado, pero tengo una fotografía que, ay, a ver si no te quedó mal, pero es impresionante. Tengo una fotografía que la tuve ahorita, perdón, pero no la tengo aquí. Pero hay una persona, es que es impresionante, hay una persona con una cosa blanca amarrada aquí, sentada, con sus hijos y su esposa. Yo no sabía qué era lo que pasaba. Y investigando me enteré que hace muchos años era costumbre, si alguien moría, tomarles la fotografía con la familia. Yo sabía de niños, etcétera. Sí. Pues aquí es el papá. Y le mandé a un doctor la fotografía. Le dije, ¿me puedes decir
si esa persona está muerta o no. Porque la acomodaron y dice, ah, chispas, ahora que me estás diciendo, pues, dice, yo creí que era como un dolor de muelas. No, entonces las fotografías nos dicen tanto. Claro. Bueno, a mí esa fotografía yo creo que 2 meses estuve trabajando hasta que vi quién era. Era, ahora sí que, impresionantes de Durango, de Durango. Entonces hay costumbres que nos van diciendo las épocas, la ropa, y todo eso es historia. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué me puedes decir de las cartas? ¿Qué encontraste en las cartas? Yo creo que mucha de la historia y de lo que uno está buscando a veces aparece en una postal, en un papelito, en un recadito, en algo que guardó la abuelita. Y las cartas nos hablan también mucho de la historia. Son como parte del rompecabezas, ¿no? Es exactamente. Hay cosas, hay 2 o 3 que ahora sí que me llegaron muy fuerte. Un día mi mamá, que gracias a Dios todavía vive, tiene 94 años, me ayudó también mucho, aunque le decías, ay mamá, es que pasó esto. Ah, sí es cierto. O sea, más bien era como para corroborar, no tanto para qué pasó. Un día me dijo, ay, mira, me encontré este papelito. Y me dio un papelito doblado, así. Me dijo, ahí estaba ese papelito. ¿Qué pasó con ese papelito? Pues era el nombramiento de mi abuelo de general, firmado por don Venustiano y Álvaro Obregón. Wow. Dices, ¿qué es esto? O sea, mamá, ¿pero cómo es posible? Ay, pues ahí me lo encontré, no sé qué es. O sea, fue impactante. Y otra vez también hay una carta muy interesante que le manda un soldado a mi abuelo general en Parras, que estaban en Parras, y se lo manda, que él estaba en México, y se lo manda y le dice, hoy vi a su amada. O sea, que había visto a la novia, y que entonces en vez de, y luego le dice, y tal cosa pasó con tantos cañones y tantos rifles y no sé qué. Entonces, eran momentos ahora sí que de revolución y impresionante, ¿no? Que revuelven una cosa con otra. ¡Qué belleza! Por supuesto que lo tengo guardado, por supuesto. Y otra de las cosas, ahorita a lo mejor sale la fotografía. Mira, esta libreta, es otra que me dio mi mamá un día que me dijo, toma. Y esta libreta me sirvió muchísimo para el segundo libro, porque son los testimonios de los que estaban asilados en la embajada, sí, cuando el general, mi abuelo, asiló en tiempos de la Guerra Civil Española a los españoles. Claro. Esta es la primera vez en la historia que México recibe asilados en la embajada. Entonces, esta libreta pues me dio toda esa información. Vienen escritos por ellos. Y gracias a la mujer que en un solo día me enseñó lo que otra no me enseñara en un siglo. Firmado por el señor, el valor de la guerra, policía de Tenerife. O sea, de aquí fue donde saqué mucha información para poder contactar a los familiares y a los descendientes, claro, de los asilados en la embajada. Sí. Fue muy interesante, la verdad. Aquí, por ejemplo, pues fotografía de cuando llegaron a España siendo el embajador. Pues es fotografía de un periódico, sí, con el nombre de los abuelos. Aquí está mi madre. Entonces, pues todo esto, analizarlo con lupa. Claro. Ver qué hay, qué ropa tenían, qué fecha tenía el periódico, para poder escribir eso
y entonces relatar, porque yo nada más relato la historia que ellos vivieron. Que ese es el segundo libro, que es el de la guerra civil. Sí, sí. Este es el de la guerra civil que tuve la oportunidad. El primero me abrió las puertas para poder escribir el segundo, porque aquí nada más digo un capítulo sobre el general y sobre España, pero pues con eso fue suficiente para que me invitaran a presentarlo en España. Sí. Y ahí me dijo el agregado cultural, Jaime del Arenal, me dijo, lo que hizo el general lo tienes que estudiar, eso no está trabajado. Y eso también, como no está trabajado, ¿para qué va uno a trabajar lo que ya trabajaron? Sí, sí. Sí, Entonces, excelente. pues, Esta sí, cuestión de los testimonios me parece bien, bien importante porque independientemente de los testimonios que pueda darnos la propia familia, en mi experiencia puedo decirte que gente que no es precisamente de la familia, luego pueden dar unos testimonios bien, bien interesantes, ¿no? Gente que estuvo muy cercana a la familia, amigos, amigas, no sé, alguien que sepa algo de la historia. En mi experiencia, tuve muchas tardes de sentarme a grabar a una persona que me estuvo relatando toda la historia de mi madre, ¿no? Por ejemplo, y me enseñaba fotos y me enseñaba el papelito que le escribió en no sé qué año y ella lo seguía guardando con mucho cariño. Y cuando fueron al baile y que la sacó a bailar el primer caballero, ¿no? Entonces, eran unas cosas increíbles. Y yo creo que mucho de la historia también se arma con este tipo de cosas, ¿no? Con testimonios, con lo que leemos, que vieron, que vivieron otras personas en relación a nuestra misma familia. claro, los testimonios son importantísimos y las vivencias. Y qué belleza que tenés una persona que hasta pudiera ser, que esa era su misión, ¿no? O sea, darte esa información. Exactamente. Hay cosas que yo también digo, ay, qué raro, ¿por qué se me facilita a veces el conocer gente o me encuentro a alguien? Por ejemplo, también la familia Clavé de aquí de México, pues son nietos de otro de los que estaban en la embajada y que ayudaron muchísimo, que trabajaba con el embajador. Y los habíamos visto, los conocíamos y nos dejamos de ver y de repente nos volvimos a encontrar exactamente en el momento que se necesitaba para escribir todo lo del libro. Sí, 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 sí. Circunstancias que necesitamos a esa gente para Claro. poder hacer lo que tenemos que hacer. Y hay que estar listos, o sea, con las antenas bien levantadas, qué es lo que tenemos que tomar de lo que nos están diciendo. Sí, claro, claro. ¿Te llegó a suceder alguna vez que te encontrabas a alguien que no conocías y por algún motivo te da una información que era justo la que tú necesitabas? ¿Te llegaron a pasar ese tipo de cosas raras de repente? Impresionante, impresionante. Ahorita, como me comentas, una vez trabajé mucho en Monterrey trabajé mucho, o sea, estaba trabajando como trabajo en serio, pero gracias a Dios mi socia era mi hija cuando estábamos en la empresa y, y entonces yo me iba a los archivos a buscar a todos mis González de allá de Monterrey. Y un día venía yo con ella de la carretera de Monterrey a Saltillo, porque, o sea, nosotros Coahuila y Nuevo León. Sí. Entonces era los viajes hacia los dos lugares. Y en la carretera venía yo platicándole a ella y le decía, es que no encuentro algo me falta, no sé qué. Y en eso no entiendo cómo. De repente un camión y decía atrás, Evaristo Madero. Dices, te digo, ¿ya viste lo que dice ahí? Es la contestación de lo que estoy diciéndote. Entonces, pues, Sí. claro,
yo apunté, yo dije, aquí tiene que haber algo, me puse a buscar y sí, efectivamente, o sea, eh, la hija de don Evaristo estaba casada con un primo, con un tío de mi abuela. Y ellos son de los que compraron Parras allá. Entonces, muy interesante todo lo que nos fue pasando. Sí, Y así en cualquier línea, ¿eh? En cualquier línea. sí, claro. Ahorita que estabas comentando eso, recordé una anécdota muy peculiar porque a mí me pasaron también situaciones iguales a la que comentas y tengo un hermano que ya después me decía en cualquier situación, esto es una señal, ¿no? Y pon Exacto. atención porque esto es una señal, esto nos pasó y esto nos dijeron, o como tú decías, ¿no? Pasó un camión enfrente y decía una palabra que se quedaba uno pensando algo y él inmediatamente me decía, es una señal. Y parece que no, pero había veces que era real, ¿no? Yo no sé de dónde te llega eso en ese momento, pero es Qué real. bueno que me dices que tú también, porque pues muchas veces sí piensa uno, pues estoy loca, ¿qué estoy diciendo? Pues. Sí, no. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que fueron sensacionales fue mi tía Emma García Saldívar, casada con García Saldívar en Saltillo, que en paz descanse. Ella un día oyó que estaba yo viendo y buscando muchísimo el acta de matrimonio de mis abuelos, de sus abuelos, o sea, mis tatarabuelos. Y se volteó así tan tranquila y me dijo, ay, yo una vez oí que papá Jesús se robó a mamá Candelaria en Texas. Ay, ¿qué? Le dije, ¿en Texas? Sí. Me puse a buscar Texas y los encontré. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que digan hay que escucharlo. Sí, claro. Entonces, pues son signos, como dices, a lo mejor un signo escrito, a lo mejor un signo de que te dicen cosas maravillosas. Y si no es por mucha gente, no hubiera logrado tener la información. Hoy en día, si hoy empiezo a tener la información, no la podría tener porque muchísimos ya murieron Sí, de los que me ayudaron. sí, sí. Otra tía en el pueblo de mi abuelo, ahí en Guerrero, un día fui y le empecé a preguntar, me dice, ay, qué curiosita eres. O sea, de curiosa, de metiche. Ay, qué curiosita. Y no me quiso decir nada. Sí, 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 sí. Sí, qué Entonces, de todo se encuentra uno, pero a mí me apasiona, me apasiona. Sí, la verdad es que este tema es realmente apasionante y de todo lo que va uno escuchando, ya sea de los testimonios o algo, yo creo que lo importante es siempre escuchar todos los detalles. En los programas de computación que ahorita ya tenemos muy a la mano, que en donde podemos investigar todo esto, comentabas, ¿no? Te decían de alguna ciudad, de algún lugar en donde había estado algún antepasado o algo, y es también irse como a los registros de viaje, ¿no? Que Claro, en esa fecha, cómo se viajaba en esa fecha, te puedes encontrar ya ahorita incluso hasta los boletos, ¿no? Cómo eran los boletos en el tiempo en el que tú lo estabas buscando, quién viajó a dónde, con quién iba acompañado. Normalmente ponían la foto de la persona, todas sus señas, incluso hasta cómo iba vestida. Entonces puedes encontrar mucha información en eso independientemente, ¿no? De que cualquier acta que ya queramos buscar, matrimonio, nacimiento, bautizo, actas de defunción, todo ya está muy a la mano también en los programas de computación y eso nos facilita muchísimo. facilita mucho. Y en lo que es más antiguo, ya para tiempo más atrás, es muy importante las dispensas. Las dispensas porque se casaban mucho entre ellos. Sí, Entonces, en Guadalajara centraban mucho todo lo que eran las actas religiosas. Bueno, hay actas eclesiásticas y hay actas civiles. sí, sí, Hasta Benito Juárez no empezaron las actas eh, civiles. Antes de Benito Juárez no había actas civiles claro. y tardaron un tiempo en empezar realmente. No,
no fue así como de ley, mañana ya empiezas. Sí, Entonces, realmente para poder encontrar antepasados desde antes, pues sí necesitamos saber leer la escritura antigua e irnos a las fuentes eclesiásticas. sí, sí, sí. Y es muy importante eso, las dispensas. Yo, mi rama González, que se casaban y se morían y se volvían a casar entre puros españoles, todos en Nuevo León, era imposible encontrar hasta que me metí a las actas eh, de las dispensas. Que ya compré el libro hecho por, ya no me pude ir a Guadalajara, pero fue suficiente porque es muy buen trabajo el que se ha hecho. Ahí también hay que saber en dónde no puedes copiar actas y en dónde puedes tener información real. Sí. Porque, te digo, entrar no quiero decir nombres, pero entrar a algunos programas que están, no es muy bueno, porque sí te pueden ayudar. A lo mejor es importante entrar y ver qué tienen para checarlo, pero Sí. no para creerlo como si fuera ley. Sí, Yo he visto muchos errores en actas que tienen dadas ya. sí, sí, como que hay que buscar todas las opciones de todas las fuentes posibles y empezar a comparar una y otra con todo lo demás que se pueda tener de información. Por eso decimos que es un trabajo impresionante que cuando uno lo empieza puede ser una cuestión de años, ¿no? Años enteros. Ah, no, y no para uno, porque ya encontraste a este y te sigues con el otro, o te habla un primo y te dice, oye, ¿qué tienes de tal? O ¿qué tienes de este otro? Y seguimos y seguimos y seguimos, Sí, y a mí me encanta. O sea, ahorita me falta tiempo para hacer más investigación que quisiera, pero tengo que escribir, tengo que sí, sí, escribir lo que ya encontré del sí, lado de mi papá, que es el lado que me falta escribir los resultados de las investigaciones, que ya las acabé. sí, sí, sí. En este punto de tu vida, al haberte adentrado en esta aventura de la genealogía, ¿qué sientes haber obtenido a nivel personal? ¿Qué satisfacciones te trajo? Yo creo que también te debiste de haber topado de repente con alguna situación pues, un poquito desagradable o incluso hasta algún enfrentamiento familiar, ¿no? Porque solemos ser luego como la persona que en determinado momento la quieren mucho y en determinado momento no tanto, ¿no? Entonces, ¿qué te ha dejado todo esto? Hay muchas envidias, hay muchas envidias, definitivo, mejor ni hacerles caso, Sí, porque pues ¿para qué se pone uno a ver eso? Pero sí tengo una tía, por ejemplo, que le molestó muchísimo que haya yo descubierto que su abuela dejó a mi abuela en un orfanatorio con sus hijos, o sea, con sus hermanos, con 3 hermanos a mi abuela de 15 años, con 3, y se fue con un revolucionario y los dejó. wow, sí, Le molestó espantosamente que enterarse que su abuela había hecho eso. Pero el otro día también otro pariente me dijo, pero ¿cómo pones que murió de tal cosa tal persona? Pues así dice el acta. Ya, ya estoy como, yo tengo que respetar lo que pasó, sí, no juzgo. Entonces, claro. no podemos juzgar, pero sí creo que muy satisfecha de todos modos. O sea, son 2, 3 personas de miles que están molestas, los demás al revés, los demás les da gusto. Me preocupa que a veces te preguntan lo mismo 10 veces y dices, oye, pues ya lean bien, por favor. O ya digo,
si se los he dicho 10 veces y me siguen preguntando. Sí, Pero para eso también creo que están los libros, porque pues yo me voy a morir y tampoco quiero que la información se quede en mi cabeza. claro. Está en computadora también, pero al mismo tiempo, pues al estar haciendo la investigación, conoces muchas más cosas que lo que esté escrito. Sí, sí. Y, y también eso es enriquecedor. Tengo una hija que sabe perfecto dónde está todo, porque pues sí, también es importante que yo lo que digo es que es tanto lo que me ha dado, tanto las satisfacciones que he tenido. Yo tuve que trabajar muchos años y cuando ya pude empezar a, ahora sí que hacer lo que yo quería, bueno, soy la más feliz. A mí ahorita me dicen, bueno, todo este encierro, 5 meses, encantada trabajando. Sí, Estoy en el trabajo que debería de tener para estar contenta, para estar feliz, para no tener que estar saliendo y claro. pues para seguir viviendo y haciéndolo lo mejor que puedo. Me siento satisfecha, me siento orgullosa de lo que he encontrado y muy bendecida y muy agradecida con mis antepasados que me abrieron un camino que nunca pensé iba yo a hacer. O Sí, sea, el que salieran libros, o sea, que te dicen hay que tener hijos y que sembrar un árbol. Y, bueno, pues digo, maravilloso que saqué los libros. sí, sí. Es sobre todo muy orgullosa de mis antepasados, orgullosa de ellos, de lo que hicieron con sus fallas, con sus errores. Eso es importantísimo también sacarlo a la luz. Claro, claro. Y pues nada más agradecimiento, de veras, agradecimiento por haber escrito el primero. Me dieron una beca para estudiar novela histórica y bueno, la más feliz de ir a estudiar, la más feliz de ir a clases. Sí, sí, sí. Fui feliz y aparte imagínate en el castillo de Chapultepec tomar las clases en No, los jardines sí, donde estaba Carlota Maximiliano, etcétera, etcétera. sí, sí, sí. Nada más de entrar te llenas de una energía bellísima. Sí, Y sí, ahí salió la novela de España. sí. Y ahorita pues viene lo que sigue. Híjole, Marilena, encantada de estarte escuchando. La verdad es que yo puedo estarte oyendo horas y horas. Me encantaría que regresaras nuevamente aquí al canal para que pudiéramos seguir platicando de todo esto. Esperamos tener un siguiente libro, que tengas el tiempecito de seguir escribiendo todas esas historias, estaría increíble. Y espero que nos aceptes otra charla como esta para que podamos seguir ahondando en todo este tema y volverte a escuchar, porque la verdad es maravilloso poder oír tus historias. Te agradezco muchísimo, en verdad, que hayas aceptado esta invitación. Al revés, te agradezco que me estés escuchando, me encanta, ya ves que me apasiona y no me callo. Entonces te agradezco a ti, a tu público, a sus órdenes, cualquier pregunta, cualquier cosa, pues ahora sí que yo tengo que agradecer a la vida lo que ha dado y con muchísimo gusto a tus órdenes y de toda la gente que te escucha. Te Muchísimo. felicito. Creo que es muy importante. Sí, hay muchísima gente que quiere saber todo esto. Sí, 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 sí. Sí, hay mucho interés en estos temas, por eso fue este proyecto, precisamente por el interés de tanta gente, ¿no? De escuchar sobre estos temas y qué mejor que tratarlos con expertos como tú, que nos pueden dar otro panorama, ¿no? Completamente diferente. Y algo que es importante, que no tengan miedo. Yo no sabía nada cuando empecé. O Sí, sea, hay que empezar de cero y hay que hacer uno mismo la investigación. Que te la haga otra persona no suena tan bello el sí, encontrar un acta. Tú lo conoces, tú sí, sabes lo que es sí, el sacarte la lotería el día que encuentras algo. O sí, sea, a lo mejor te tardas 2 meses en encontrar un acta, pero cuando lo encuentras, de sí, veras, debe de ser una satisfacción como ganarte la lotería.
nunca he jugado la lotería, pero he encontrado muchas actas que me han dado mucha satisfacción. Sí, es una emoción enorme y como lo hemos dicho, ¿no? Es tanta la emoción que ya uno quiere seguirse en ese momento, ¿no? Se la pasa uno noches enteras en la información, no duerme uno durante días y está uno feliz, ¿no? Feliz, Entonces, feliz, feliz. Es una satisfacción maravillosa eh, ir descubriendo uno poco a poco, claro, ahora sí que destapando lo que pasó antes, es una belleza, es sí, una belleza. Y sí, sí, luego relatar eso que encontramos. claro. Muchas gracias a ti. No, Es muchas un gracias. honor estar aquí, como te dije al principio, de veras, te lo agradezco muchísimo, encantadísima, a sus órdenes, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto por aquí y vamos a dejar tu información de contacto en la parte de la descripción del video para las personas que quisieran hacerte alguna pregunta, alguna consulta, para que ya puedan consultarte directamente. Vamos a dejar los datos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a dejar la plática aquí. Esperamos tener a Marilena próximamente. Les damos las gracias a todos por estar aquí en este canal Secretos de Familia, Memorias Transgeneracionales. Y por hoy nos despedimos dándoles nuevamente las gracias. Que pasen una rica tarde, tómense un cafecito que está a punto de llover. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier.